Bueno, buenos días. Vamos a ver el día de hoy el tema de las distribuciones de muestreo. Eh, Específicamente de ese tema, bueno, vamos a ver una introducción al muestreo y los tipos de muestreo que pueden generar estas distribuciones que ustedes tienen en pantalla. Bueno, los objetivos de aprendizaje del día de hoy es, bueno, distinguir entre los diferentes métodos de muestreo, perdón, eh, entender el concepto de distribución de muestreo, son los de este primer video. Los siguientes, bueno, serán de otros videos que se encuentran más adelante. Por ahí esta información, bueno, está obtenida de estos tres autores del capítulo 7 de con este nombre, ¿no? De los autores de Levine, Krehbiel y Berenson de estadística. Lo primero que nos tenemos que preguntar, bueno, es por qué tomar muestras o por qué muestrear. Eh, pues uno de los motivos es porque seleccionar una muestra o sample, bueno, lleva menos tiempo, ¿sí? U observar o registrar una muestra de objetos o de personas o de eventos, lleva menos tiempo que pues analizar o registrar información de toda una población, como lo es un censo. Eh, el análisis de una muestra, bueno, puede ser menos incómodo y más práctico que el análisis de toda una población completa. Si ustedes ven, el muestreo entra en la etapa de C o de recolectar información dentro del ciclo de la estadística, que se compone de las etapas de definir las variables cualitativas o cuantitativas como nominal, ordinal, discreta y continua. Si una vez que yo defino mis variables en mi empresa o en mi organización, cuáles son y de qué tipo son, lo que sigue es recolectar información. Entonces, bueno, este tema le aporta a la recolección de información. Ya después se organiza, se visualiza y se realiza análisis. Eh, Un proceso de muestreo dice begins, comienza con un marco de muestreo o sampling frame. El marco de muestreo, bueno, es prácticamente un listado de todos los ítems o todos los elementos que componen a una población. Normalmente, pues los marcos de muestreo pues son fuentes de información o bases de datos, como por ejemplo, pues la lista de todos los empleados de una empresa, la lista pues de todos los libros de una editorial, eh, un directorio de los empresarios pues que están en el rubro del calzado, por ejemplo, eh, un mapa que contiene todos los estados de un país o un mapa que contiene todos los municipios de un estado como Guanajuato, o bien un mapa que contiene todas las colonias de un municipio como León, Guanajuato. Sí, esos son marcos de muestreo. Dentro de una empresa, por ejemplo, también puede ser un listado de todos los lotes de materia prima que yo compré. Por ejemplo, los lotes de piel para fabricar zapato o un listado de todos los lotes de barras de metal que yo voy a usar para fabricar flechas de automóviles o bueno, si ya es producto terminado, bueno, un listado de todos los lotes, por ejemplo, de automóviles o lotes de zapatos que se han producido. ¿Sí? También, bueno, el IFE, bueno, es el padrón o el listado de todas las personas que ya pueden votar, en este caso en México, pues que ahorita ya es el INE, un listado de pues, todas las personas que pueden votar. Ese es un marco de muestreo, tenemos que partir de un marco de muestreo para de ahí poder tomar una muestra. Eh, Puede ser que si nosotros excluimos, ¿sí?, ciertas porciones de esa población que está
en el marco de muestreo podemos obtener resultados sesgados o tendencios. Por ejemplo, si yo excluyo de, de, de un marco de muestreo, por ejemplo, que fueran todos los estados de un país y excluyo a los estados que están en el norte o los que están en el centro, pues mis resultados van a estar tendenciosos o sesgados, no van a ser representativos de la población. El hecho de utilizar diferentes marcos de muestreo puede generar eh, o nos puede llevar a diferentes conclusiones. Si yo utilizo un muestreo aleatorio o muestreo por conglomerados o muestreo por racimos, que vamos a ver más adelante, bueno, diferentes tipos de muestreo me puede llevar a conclusiones diferentes. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? Bueno, hay dos clasificaciones, ¿sí? El muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico o sí probabilístico, valga la redundancia. Esta es la primera división. Dentro del muestreo no probabilístico, bueno, está el muestreo de juicio de expertos o discrecional. ¿Sí? Y bueno, antes de entrar en este muestreo, es importante aclarar, en el muestreo no probabilístico, los elementos, ya sean personas, objetos, eventos, ciudades, los elementos o los objetos de la población de donde se va a tomar la muestra, no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados o escogidos. ¿Sí? Ese es un muestreo no probabilístico o no aleatorio. Y en el muestreo probabilístico, pues los objetos o los elementos de la población sí tienen la misma probabilidad de ser escogidos. ¿Sí? Por ejemplo, muestreo probabilístico, eh, si yo eh, escojo al azar de un grupo de 20 personas, una de las 20, si es al azar, cada uno de esos debería tener una probabilidad de 1/20 o de 0.05. Este, igual si yo escojo sello o águila y lanzo la moneda, bueno, hay una probabilidad de 50% de que caiga uno de los dos lados. Cualquiera de los dos lados tiene la misma probabilidad. Si yo escojo un número del 1 al 6 de un dado, pues también la posibilidad de que caiga el número que yo escogí, pues es de un sexto. En el no probabilístico, bueno, ¿por qué no es probabilístico? Como vamos a verlo en el muestreo de juicio o discrecional, bueno, ocurre cuando a mí me interesa recolectar información, eh, pues de personas que son expertos en el tema, no de cualquier persona. Por ejemplo, si yo voy a investigar sobre pues las resinas que se utilizan pues para tapar las muelas de los dientes, pues no le voy a preguntar a las personas que van llegando al súper, ni le voy a preguntar en una primaria, le tengo que preguntar a expertos que pues posiblemente sean eh, alguna, algún doctor o algún odontólogo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hablar o quiero pedir una opinión sobre el, la opinión del manejo de los automóviles, por ejemplo, de un Volkswagen, de un Beetle, por ejemplo, pues no le voy a preguntar a cualquier persona, le voy a preguntar específicamente pues, a los que ya tengan, por ejemplo, eh, 5 años o más con un Beetle. Bueno, digamos que ellos son los expertos porque conocen y han utilizado mucho ese tiempo. También, por ejemplo, si yo quisiera saber de eh, cómo se vivió el, por ejemplo, lo que pasó allá en Tlatelolco en el 68 con los estudiantes, pues, pues no le voy a preguntar a todos, le voy a preguntar quizá a personas que en su momento estuvieron ahí en ese movimiento en el DF. Ellos digamos serían los expertos que me pudieran dar información más precisa sobre el 68. El otro muestreo que no es probabilístico, porque
no tienen la misma probabilidad de ser escogidos los elementos, es el muestreo de conveniencia. Eh, es muy común que por el costo de desplazamiento de un lugar a otro, bueno, a mí me convenga, por ejemplo, eh, si yo quisiera saber pues qué preferencias tienen en cuanto al sabor de la nieve que prefieren, pues a lo mejor me voy a ir al lugar donde me conviene, porque quizá yo voy a vender por ahí. Si está cerca de mi colonia, pues a lo mejor voy y les pregunto a los que viven ahí en la colonia y les pregunto qué sabor de nieve les gustan, eh, en lugar de irme a toda la ciudad, entonces pues porque me conviene. Entonces no todos los habitantes de la ciudad tienen la misma posibilidad de ser escogidos porque por conveniencia pues yo escogí la colonia donde vivo. También en una empresa es muy común cuando están sacando un nuevo diseño de calzado, pues muchas veces en pruebas piloto se les pregunta a los mismos empleados de la empresa, pues qué tan cómodo se les hace, qué les parece el color. Este es por conveniencia, pues ahí los agarran en corto y les preguntan a los empleados, en lugar de escoger pues quizá a, o muestrear en toda la ciudad o muestrear en todo el país. Dentro del muestreo probabilístico, bueno, el más común y en el que se basan todos los demás tipos de muestreo es el muestreo aleatorio simple, ¿sí? También tenemos el muestreo sistemático o de la K, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. Son los cuatro tipos y en estos cuatro, bueno, se supone que eh, pues los elementos sí tienen la misma probabilidad de ser escogidos, siendo que aquí en los gráficos o en los muestreos en color naranja, pues no tienen la misma probabilidad de ser escogidos, se escogen pues de manera por juicio propio, por conveniencia. Pasando al muestreo, al random, al muestreo de la R o al aleatorio simple, eh, que es el primerito, bueno, básicamente pues cada elemento tiene la misma posibilidad de ser escogido. Normalmente las muestras se obtienen con los números aleatorios que se pueden generar en una calculadora o se pueden generar en Excel. Entonces, bueno, este es el primer muestreo, el de la R o el random. Para que quede un poquito más claro, voy a hacer un ejemplo de muestreo de la R o muestreo aleatorio simple. Bueno, aquí tenemos eh, los datos de pues los diámetros en milímetros pues de la producción de un día que fueron 30 piezas de un componente. Entonces a los 30 componentes que es toda la población que pues está enlistada del 1 al 30, pues se le midió el diámetro. La pieza 1 pues midió 29.58 milímetros, la pieza 2 36.12 y así hasta llegar hasta la pieza 30. Entonces estas 30 piezas conforman mi marco de muestreo o sampling frame en inglés. Entonces bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en el muestreo aleatorio simple? Bueno, lo primero es pues tomar una muestra antes de comenzar el inciso A, tomar una muestra de aleatorio simple de tamaño 5 de forma manual, ¿sí? Este, entonces, bueno, lo podemos hacer aquí. Yo puedo, si lo hiciera en Excel, para que el muestreo sea aleatorio y los 30 eh, pues componentes tengan la misma probabilidad de ser escogidos, o sea que cada uno tenga un treintavo, perdón, de probabilidad de ser escogidos. Sí, lo voy a poner aquí. 1 entre 30 se supone que cada uno tiene 0.03 o 3.33% de probabilidad de ser escogidos. Entonces, bueno, si yo quisiera tomar una muestra al azar, tendría que generar un número aleatorio
del 1 al 30, ¿sí? Entonces voy a usar la función aleatorio punto entre. Aquí inferior me pide pues cuál es el dato más pequeñito, sería el 1, coma, y el dato más grande es el 30, porque la primerita pieza es esta y la última es la 30 de mi marco de muestreo. Entonces aquí eh, me dice que pues la primera pieza fue la 30, la voy a anotar acá. Si esa fue al azar, si le doy este un clic, me está diciendo que después escoja la 22. Si le doy otro clic, me genera otro número aleatorio que es el 9. Si le doy otro clic, me genera otro número aleatorio que es el 4. Y si le doy otro clic, pues me generó el 27. Entonces, bueno, este es muestreo aleatorio simple y con una función de Excel. Si yo quisiera hacer ese muestreo aleatorio con, con una calculadora, bueno, también lo puedo hacer, ¿sí? Y bueno, aquí las piezas las voy a borrar para volver a hacer el procedimiento con una calculadora Casio. En la calculadora Casio tenemos que, en este caso, eh, poner primero el tamaño de la población. La población es 30 multiplicado por, y bueno, voy a generar números aleatorios con la función shift y aquí donde dice run, donde está el puntito, ¿sí? Esto me va a generar números aleatorios entre 1 y 30, ¿sí? Run, el gatito, me genera números aleatorios entre 0 y 1. Si lo multiplico por 30, pues me va a generar entre 1 y 30. Entonces, eh, si el dato está entre 0 y 0.99, agarro el 1. Si está entre 1 y 1.99, agarro el 2. Si está entre 2 y 2.99, agarro el 3. Si está entre 29 y, eh, pues 30, agarro el 30, ¿no? Ese sería el criterio. Entonces le doy aquí igual, me da una fracción, hay que darle clic aquí. Entonces el primer dato que pues tendría que escoger, pues si me diera entre 0 y 1, pues ya dijimos que agarro el 1 porque no puedo agarrar 0. Entonces entre 5 y 6 tendría que escoger el número 6, sería el primero. Lo voy a poner aquí. Sería la pieza número 6. Voy a darle otra vez igual. Me da 7.8. Tendría que redondear hacia arriba. Entonces, la siguiente pieza que muestrearía sería la octava. Le doy otra vez aquí clic en igual. Le doy aquí para convertir decimal. Se redondean a 24. La siguiente pieza sería 24. Otra vez damos símbolo igual. Sería la pieza 27. Damos aquí otra vez igual y sería la pieza 3. Entonces, bueno, este es el mismo muestreo, pero hecho con la calculadora si no tuviera en Excel. Entonces yo tendría que agarrar la pieza 6, la pieza 8, la 24, aquí está la 3, de una vez la agarro, y la 27. ¿Sí? Esta es una muestra, lo de amarillo serían mis piezas tomadas con muestreo aleatorio a partir de un marco de muestreo de 30 piezas, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería el muestreo aleatorio simple. Eh, ese es para que vean cuál es el procedimiento manual. Sin embargo, pues hacer este muestreo manualmente eh, en poblaciones de miles o de millones, bueno, podría ser un poquito complicado. Entonces, voy a sacar aquí muestras utilizando la fusión datos, análisis de datos, eh, donde pues, voy a tomar 4 muestras de tamaño 5, o sea, lo voy a repetir 4 veces para que vean cómo se toma con el análisis de datos de Excel. Entonces aquí vamos a datos, análisis de datos, buscamos con la barra espaciadora donde está la M de muestra, damos a aceptar. Entonces, bueno, el rango de entrada pues, son este, los valores que están aquí, del 1
las mediciones o los diámetros de las 30 piezas. Enter. Se fijan, es muestreo aleatorio, el de la R. Eh, Número de muestra, bueno, aquí son las piezas. Si yo quiero obtener una muestra de 5 piezas, pues le voy a poner un 5 y eh, le puedo poner una hoja nueva o escoger el rango de salida. Rango de salida significa que pues yo quiero que aquí salgan mi muestra de 5 piezas escogida aleatoriamente. Le puedo dar aquí aceptar. Bueno, me marco un error porque parece que dice que no seleccioné el rango. Ahora sí le doy enter. Me faltaba darle enter. Mm, y bueno, me sigue marcando un error. Déjenme ver. Voy a seleccionarlo en otra vez los datos de entrada de los números aleatorios. Son 30. Ahí están. El rango de salida, bueno, pues aquí está. Son 5. Y le vamos a dar aceptar. Bueno, me está marcando por ahí este, un error, pero bueno, lo puedo generar en una hoja nueva sin problema y le podemos dar a aceptar. Esa sería mi primer muestra de tamaño 5. La voy a pegar aquí y la puedo comparar. eh, bueno, aquí tiene más decimales, pero le puedo quitar las decimales. Le di clic derecho, copiar formato, le voy a quitar decimales para que queden las mismas. Entonces, si se fijan, esta que está aquí es esta pieza número 23, el 32.4453, que es la segunda, eh, sería esta que está aquí, la 21, después la 28.6153, aquí está, final, bueno, todavía faltan dos, la 32.4453 se repite y se fijan aquí, eh, repitió, porque pues está asumiendo que eh, cuando se obtiene una pieza se puede regresar a su lugar y se puede volver a medir. Entonces, bueno, sería 32.4453 se repite y después 26.7050 que la voy a marcar. 26.7050. Aquí está. Bueno, esa es mi muestra. Entonces ahí Excel extrajo una muestra. Esta sería mi primera muestra. Voy a sacar otras 4. Ya no las voy a marcar. Hago lo mismo, datos, análisis de datos, muestra. eh, Puedo seleccionar los rótulos. Si puedo marcar. Si yo escojo el encabezado que dice diámetro, nada más le aviso a Excel que estoy agarrando los rótulos. Son 5 elementos los que voy a agarrar de la muestra. Y bueno, lo voy a poner en una hoja nueva para que no me marque error. Esta es mi segunda muestra. Ahí está, la voy a pegar aquí. Voy a hacer una tercera. La copiamos y la voy a pegar aquí. Y finalmente hago una cuarta muestra. Ahí está. La copiamos y la pegamos. Bueno, ahí tengo mis 4 muestras tomadas de manera aleatoria. Y bueno, le puedo sacar la media de desviación estándar de la población primero. ¿Sí?
En el inciso B pues me pedía marcar con amarillo la muestra 1, que bueno, por ahí ya lo, ya lo hicimos. eh, con gris la muestra 2, ¿sí? Puedo marcar nada más la 1 y la 2 para que no se alargue tanto el video. Igual les pongo las mismas decimales para no confundirme. Entonces, bueno, 310817, esta la voy a marcar con gris. Aquí está. La que sigue es 28 76 78. La voy a marcar segunda muestra. Aquí está la segunda. 330223. Aquí está. 28 76 78. Si se fijan, se repite esta y esta. Bueno, se repite porque es muestreo, pues digamos, regresando a la población el elemento que ya se tomó. Si quisiera una diferente, pues agarro una muestra aleatoria más y ya. Y la última es 33.0223. Si se fijan, estas dos son las mismas también. ¿Sí? Las mismas. Estas dos también son las mismas, ¿no? Es aleatorio, entonces pues puede ocurrir que salgan las mismas, ¿sí? Eh, es el inciso B. Entonces, bueno, como para que las ubiquen dónde están mis muestras. El inciso C, calcular, es determinar la media y la desviación estándar de la población. Entonces, bueno, la media de la población la vamos a calcular aquí. Aquí vamos a calcular el inciso C. La media de la población pues es un promedio simple, ¿sí? Es una media poblacional. Ahí está, 30.17135. Ahí tienen ustedes. Y la desviación estándar sería desves punto P de población o population. Y seleccionamos los 30 datos de la muestra. Ahí está, ¿sí? Ahí están los datos que seleccioné, están marcados en color azul. Entonces, bueno, esta es mi media y mi desviación estándar poblacional. Ahora, estadístico, ¿sí? Un parámetro o estadístico, que bueno, mejor dicho, un estadístico porque es una muestra, que vamos a estar viendo es la desviación estándar de las medias muestrales con respecto pues a la media muestral o el error, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, nos están pidiendo sacar pues dos elementos, una desviación, pero de cada una de las cuatro muestras y una media de todas las muestras. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer por aquí. Eh, Vamos a calcular aquí primero el promedio de mi primera muestra. Ahí está. Repito, promedio de mi segunda muestra. Ahí tienen ustedes. Y bueno, puedo copiar, seleccionar y aquí pego la fórmula. Entonces, bueno, se repitió la función acá y se repite por acá, ¿no? Entonces, ahí tengo mis cuatro promedios. Es parte de lo que me está pidiendo. Calcule, bueno, me pide la medida muestral, eh, o sea, las medidas de las muestras. A estas le saco un promedio, entonces estas son las medidas de las muestras y al promedio de los promedios muestrales, ¿sí? Se le llama promedio o media muestral o la gran media. Entonces, el promedio de mis cuatro promedios es 30.1646 milímetros, que pues se le conoce como mu subíndice X testada, ¿sí? Es la medida
de mis 4 promedios, de mis 4 muestras que tomé. Y bueno, también me pide sacar el error estándar de las medidas muestrales. El error estándar, pues lo podemos calcular en la parte de acá arriba. Este es el error estándar, ese que ustedes ven aquí. Y bueno, se calcula como la desviación estándar pues de mi población entre la raíz del número de datos. Eh, en mi muestra o en cada una de mis 4 muestras, yo tomé 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, ahí lo tienen, son 5, en ese es el tamaño de la muestra, y la desviación estándar va a ser igual, o bueno, o el error estándar, pues de las medidas muestrales va a ser igual a la desviación estándar, que es 2.5292 entre la raíz cuadrada de n, que es el número de datos, ¿sí? Entonces, bueno, este es eh, el, la- pues, el promedio de las desviaciones o el alejamiento, pues, de cada promedio de las muestras con respecto a la promedio muestral. Entonces, bueno, en promedio se alejan 1.31. Entonces, bueno, si yo quiero ver qué tan separados están, eh, por ejemplo, este menos este me da 0.08, promedio muestral menos este me da 0.7, acá puedo calcular el otro, promedio muestral menos promedio de mi muestra me da 0.22, y bueno, este valor menos el 20 me da punto 45, 51. Entonces, bueno, este es el error estándar o la variación entre las medias muestrales, o la diferencia entre las medias muestrales y bueno, entre mi promedio y el promedio de mis muestras. Es un valor promedio, ¿verdad? Entonces este es el inciso D. Y bueno, hasta aquí eh, podemos hacer un resumen, ¿sí? Primero se obtiene el marco de muestreo, que es mi listado de 30 componentes. Después se hace un muestreo aleatorio con valores del 1 al 30. eh, y bueno, a las muestras se les puede sacar el promedio, y al promedio de los promedios se le llama media muestral. Y bueno, con esta fórmula sacamos algo que se llama error estándar. Mientras más grande sea mi muestra, menor va a ser eh, mi error estándar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí este sería el muestreo eh, pues aleatorio, simple. Y bueno, nada más para que vean cómo se hace con la calculadora. Si yo quisiera sacar este error estándar, pues sencillamente dividimos 2.5292 y 2.5292 entre la raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Me da 1.31, que es lo mismo que está acá. Entonces, para que vean cómo se hace con la calculadora. El otro tipo de muestreo, el de la K o el sistemático, que se basa en el muestreo aleatorio simple, sería el siguiente. En el muestreo sistemático, bueno, vamos a utilizar estas fórmulas que ustedes ven por aquí, bueno, para que quede un poquito más claro cómo se hace el muestreo de la K, o muestreo sistemático, que de hecho también el muestreo aleatorio se llama muestreo aleatorio sistemático. Lo vamos a analizar aquí. Si tenemos exactamente el mismo marco de muestreo, que son mis 30 piezas que se fabricaron en un día en una fábrica. Entonces ese es mi listado de 30 piezas, y de ahí, en lugar de hacer muestra aleatorio, voy a hacer muestra aleatorio sistemático. Y les digo, la variable es la misma, son los diámetros, es una variable continua. Entonces, bueno, lo primero es hacer manualmente o tomar dos muestras de tamaño 5,
utilizando el muestreo sistemático, que también se le llama periódico. Lo primero que tienes que hacer es calcular el periodo, que también se le conoce como K, o como brinco, o como salto, ¿sí? Se refiere a lo mismo. Entonces, pues hay que determinar primero pues el tamaño de la población. Ya sabemos que son 30 piezas. Ese es mi marco de muestreo, se compone de 30 piezas. N minúscula, bueno, pues sería el tamaño de cada una de las 4 muestras, de las que voy a tomar 2 para el inciso A. Entonces, bueno, cada una pues tiene un tamaño pues de 5, ¿sí? Entonces lo vamos a poner aquí, ¿sí? Y bueno, finalmente el periodo resulta, o sea, acá dividir la población entre el tamaño de mi muestra, es decir, 30 entre 5. ¿Sí? Entre 5 pues me va a dar 6, que es K, el periodo o brinco. Ahora, para iniciar el muestreo sistemático o aleatorio sistemático, pues tengo que partir de uno de mis 30 elementos de la población, y no lo puedo escoger porque yo quiera o el que yo quiera. Tendría que escoger uno al azar. Entonces, aquí vamos a determinar de las 30 con cuál de ellas voy a iniciar mi muestreo sistemático. Entonces, pues obviamente utilizo la función igual aleatorio.entre 1 y 30. Entonces ya sabemos que la que salga es con la primera que se va a empezar a hacer el muestreo. Y aquí me dice que la número 4 la voy a anotar aquí en la celda verde, porque eh, cada que le damos clic se cambia, o sea, me hace me genera un número aleatorio entre 1 y 30. Entonces, bueno, nos vamos a quedar con el 4, ¿sí? Eso significa que vamos a iniciar aquí con la pieza 4, la voy a marcar con color amarillo, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a hacer un brinco para escoger la siguiente pieza. La voy a marcar con aquí. Entonces, bueno, partimos aquí de la número 4. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La siguiente pieza sería la número 10. ¿Sí? De nueva cuenta, voy a hacer otro brinco de tamaño 6, porque acá vale 6. Entonces la siguiente pieza sería, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es mi tercera pieza, me faltan 2. Otra vez voy a hacer un nuevo salto, un nuevo brinco. Entonces de aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces esta es mi cuarta pues pieza que voy a tomar en la muestra. Me falta uno porque n vale 5. Entonces eh, vamos a otra vez brincar, hacer un brinco. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahí está. Entonces tengo una, me faltó una, ¿verdad? Voy a contar de nuevo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una. Entonces la número 28, ¿sale? Entonces, esa es mi primer muestra. Déjenme ver si me permite copiarla. Seleccionamos todos los valores y lo voy a pegar aquí, si me permitió. Esa es mi primer muestra, tomada con muestreo aleatorio sistemático. Si se fijan, aquí ya no se repiten las piezas porque se espacían o se separan por 6 unidades. Es 4 y 6, 10, y 6, 16, y 6, 22, y 6, 28. Si yo lo quisiera haber hecho con la calculadora, recuerden que también lo podemos hacer, eh, como si hubiera escogido la primera pieza de las 30, pues igual multiplicamos el tamaño de la población 30, shift random, bueno, me falta multiplicar 30 por shift random. Entonces, acuérdense, si es entre 0 y 0.99 es la primera, entre 1 y 1.99 la segunda. O sea, siempre se redondea hacia arriba. Entonces, si yo lo hubiera hecho con la calculadora, aquí
esto me indicaría que mi primera pieza para hacer el muestreo sería la número 7. Entonces voy a escoger este valor. eh, Voy a escoger otro para empezar más adelante, para que sea un caso un poquito diferente. La 5, 26. Y voy a escoger aquí se redondea hacia arriba, escogería la 27 para iniciar el muestreo sistemático de mi segunda muestra. Entonces, este sería mi segunda muestra de 5 con muestreo sistemático. La voy a marcar con color verde. Le voy a borrar estos brincos que hice para que no nos estorben. Entonces, bueno, aquí, si yo quisiera empezar aquí como digamos mi primera pieza, me faltarían otras 4. Entonces, pues tendría que ponerme a contar y diría 1, 2, 3 y me tendría que regresar. Ya llevo, fíjense, llevo 1, 2, 3. Esta sería la cuarta, la quinta y la sexta. O el conteo hacia el número 6. Esta es mi segunda muestra. Acuérdense que el brinco sigue siendo el mismo, sigue siendo 6, porque población y muestra valen lo mismo. Continuando, hago mi brinco de tamaño 6, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la que sigue. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llevo 4, me falta una. Muy bien. Entonces otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tienen ustedes. Entonces, ahí está mi muestra, mi segunda muestra de tamaño 5 con muestreo aleatorio pero sistemático. Entonces puedo copiar presionando control, seleccionando los valores y los voy a pegar aquí en mi segunda muestra tomada con la función de Excel y con la calculadora. Y bueno, para la tercera y la cuarta muestra, una ya la hice con la función que ustedes ven aquí de aleatorio. La otra la hice con la calculadora Casio. Ahora voy a tomar una tercera muestra con la función del análisis de datos de Excel. Entonces, bueno, vamos a datos, análisis de datos, muestra, aceptar. Y bueno, aquí en lugar de aleatorio vamos a escoger muestreo periódico o sistemático. Puedo volver a escoger para que vean cómo aquí damos clic, seleccionamos mi marco de muestreo, o sea, que es mi población, enter. Se fijan, aquí no escogí los rótulos, entonces le tengo que quitar porque no escogí los rótulos. Eh, el periodo, bueno, me están preguntando que cuándo es el periodo. Yo aquí K lo calculé como número como 6. Y bueno, lo voy a dejar en una hoja nueva para que no marque error. Le damos a aceptar. Entonces, se fijan, esta es mi muestra le voy a marcar con color anaranjado. Lo voy a copiar y la voy a pegar aquí como mi tercer muestra de tamaño 5. La voy a identificar en Excel con el color anaranjado. Le voy a dejar 4 decimales para que no se me dificulte encontrarlos. Ahí está. Entonces la primera es 29.53.95, que se encuentra... No la veo. 53.95, vamos a buscarla. Aquí está. La segunda, 30.7366. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. La que sigue, 31.1623. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
aquí está mi tercera, 31.7450, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí está, 74.50, 27.98, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está. Entonces es mi muestra tomada con análisis de datos de Excel, ¿sí? Y se fijan, también está espaciada por 6 unidades, 6 y 6, 12, y 6, 18, y 6, 24, y 6, 30. Voy a hacer una cuarta con el análisis de datos, vamos a análisis de datos, eh, bueno, buscamos donde diga muestra, le damos a aceptar. El rango pues es todo mi marco de muestreo, los valores de los elementos de mi población. No seleccioné el encabezado, o sea, no seleccioné los rótulos. El periodo sabemos que es 6 o el brinco o K. Y le voy a poner una hoja nueva. Bueno, es que seleccioné incorrectamente el rango, por error seleccioné otro rango que no era. Ahí está otra vez mi rango, le damos Enter. Periodo 6, le damos a aceptar. Ahí está mi muestra aleatoria sistemática con Excel. La voy a pegar y si se fijan nos da exactamente lo mismo. Voy a tomar otra más para que vean qué ocurre. Voy otra vez datos, análisis de datos, muestra, aceptar. Otra vez voy a borrar, voy a volver a escoger el rango para que, bueno, para aprendernos el procedimiento. Damos Enter. No escogí rótulos, periodo C, le damos a aceptar. Aquí está mi muestra de nuevo. Y si se fijan, es idéntico. Entonces, bueno, esa es la desventaja del Excel. Por cada marco de muestreo, dado un tamaño de K, solo nos escoge un tipo de muestra. Sin embargo, si lo hacemos de manera manual, bueno, podemos escoger muestras diferentes, pero igual nos puede ser de gran ayuda porque pues normalmente nomás agarramos o normalmente nos pudiera interesar nada más una muestra, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el muestreo eh, aleatorio sistemático, donde los elementos que se escoge se separan en un espacio de K y el primer elemento que se escoge se selecciona con muestreo aleatorio, ¿sí? Entonces, por eso el muestreo sistemático o muestreo de la K depende del muestreo de la R o del random, ¿sí? Por eso es muestreo aleatorio sistemático. Y bueno, también eh, a estos datos se le puede sacar el promedio y la desviación estándar, que nos va a dar lo mismo porque son los mismos datos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estaremos terminando la primera parte del muestreo, que se refiere al muestreo probabilístico, que es el muestreo, el número uno, aleatorio simple, y el muestreo aleatorio sistemático, el de la R y el de la K. Entonces, bueno, aquí termina la primera parte. Si les gustó el video, denle like, por favor. Entonces, bueno, les agradezco su atención.